El barroco, marco histórico. El nombre con que se bautizó esta corriente cultural fue dado tiempo después por los críticos del arte, quienes tomaron la traducción francesa de la palabra de proveniencia portuguesa, joya falsa o perla en forma de R, la cual se utilizó con posterioridad para describir aquellos objetos de exagerada obtención o de mal gusto. Este periodo de revolución artística se manifestó en campos de la escultura, arquitectura, literatura, arte y música, en la mayoría de los países europeos y americanos. El barroco es un movimiento artístico y cultural dominante en el siglo XVII, caracterizado por una evolución de las ideas y aspectos temáticos y formales del Renacimiento. La visión neoplatónica e idealista del mundo renacentista entra en crisis, se hace compleja, conflictiva y contradictoria. Los recursos formales se intensifican en la búsqueda de nuevos caminos para la expresión artística. El barroco trae consigo mismo una renovación de técnicas y estilos. En Europa y sobre todo en España, la Contrarreforma influye en gran medida sobre este movimiento. Las expresiones italianas que llegaban desde el Renacimiento se asimilan, pero al mismo tiempo se españolizan, y las técnicas y estilos se adaptan aún más a la tradición española. Los poetas barrocos del siglo XVII mezclaron estrofas tradicionales con las nuevas, así cultivaron el terceto, el cuarteto, el soneto y la redondilla. Se sirvieron de copiosas figuras retóricas de todo tipo, buscando una disposición formal recargada. No supone una ruptura con el clasicismo renacentista, sino que se intensifican los recursos estilísticos del arte renacentista, en busca de una complejidad ornamental, en busca de la exageración de los recursos dirigidos a los sentidos, hasta llegar a un enquistamiento de lo formal. La literatura del siglo XVI se expresaba en un estilo sereno y de equilibrio. El barroco del siglo XVII viene a desestabilizar esa serenidad y de diversas fuerzas entran en conflictos. Estas características se dan en toda Europa y en cada país toma un nombre diferente. El nombre con el que se bautizó esta corriente cultural fue dada tiempo después por críticos del arte, quienes tomaron la traducción francesa de la palabra de proveniencia portuguesa, joya falsa o perla en forma de R, la cual se utilizó con posterioridad para describir aquellos objetos de exagerada obtención o de mal gusto. El siglo de oro fue una época de auge cultural y en el que se dieron varias corrientes. Una de las más importantes fue la del barroco, que abarcó todas las manifestaciones artísticas desde los inicios del 1600, extendiéndose a lo largo aproximadamente de 150 años. Este periodo de revolución artística se manifestó en los campos de la escultura, arquitectura, literatura, arte y música, en la mayoría de los países europeos y americanos. No olvidemos que en aquella época América se encontraba recientemente colonizada por los españoles, portugueses e ingleses. Este periodo artístico ha sido testigo de grandes genios del arte. En España, dentro del barroco se encuentra el famoso siglo de oro. Allí se destacan entre los pintores Diego de Velázquez y Francisco de Zurbara. En la literatura se destacan verdaderos genios como Miguel de Cervantes, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. El barroco es un movimiento artístico y cultural dominante en el siglo XVII, caracterizado por una evolución de las ideas y aspectos temáticos y formales del Renacimiento. La visión neoplatónica e idealista del mundo renacentista entra en crisis, se hace compleja, conflictiva y contradictoria. Los recursos formales se intensifican en la búsqueda de nuevos caminos para la expresión. Culteranismo y conceptivismo. La retórica barroca puede sintetizarse en la coexistencia de dos corrientes, el conceptivismo y el culteranismo, aunque generalmente las dos buscan la complicación formal. El culteranismo pretende crear un mundo de belleza, atendiendo sobre todo a valores sensoriales y al cuidado de la forma. Con ello pretende conseguir imágenes brillantes y una expresión culta y refinada. El conceptivismo busca la ingeniosidad en la asociación de las ideas y palabras. Pretende la sutileza de pensamiento y la agudeza en el decir.
Los poetas barrocos en el siglo XVII siguieron mezclando estrofas tradicionales con las nuevas, ya que así cultivaron el terceto, el cuarteto, el soneto y la redondilla. Hay muchos poetas barrocos, pero se conocen a tres principalmente, los cuales son Luis de Góngora, Lope de Vega y Francisco. Y estos son algunos autores que escribieron obras literarias muy importantes. En la época del barroco, en 1583, Fray Luis de León escribió La Perfecta Casada. En 1585, Cervantes de Saavedra escribió La Galatea y Shakespeare En conclusión, se podría decir que el barroco fue un movimiento artístico y cultural muy importante en el rompimiento de la antigüedad de las pautas establecidas en el Renacimiento.